Antecedentes agrarios de la violencia en Colombia. Para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las naciones latinoamericanas como Colombia, después de independizarse de España, siguieron siendo importantes en la economía mundial por su exportación en materias primas. Es así como para después de 1850, los países en vía de industrialización, europeos y Estados Unidos, empezaron a demandar productos agrícolas, pero en especial los que se cultivaban en zonas bajas, climas cálidos, como el añil, como el tabaco y como el cacao. Entonces, Colombia tuvo que empezar a estimular el cultivo de todos estos productos y fuera de eso a mejorar pues sus vías y todo lo que tiene que ver con medios de transporte para así empezar a mejorar tanto su mercado nacional y su producción agrícola para responder al mercado internacional. Listo. Pero para esta época la mayoría de población se concentraba en las zonas altas y por ende frías desde el país, pues desde que se hizo todo el proceso de colonización, los principales asentamientos se radicaron en estas zonas por sus condiciones climáticas parecidas a Europa. Pero las poblaciones de Colombia, las zonas rurales, se estaban viendo afectadas por las guerras civiles, por las disputas políticas entre conservadores y liberales y por algunas medidas del gobierno como despojar a los indígenas de sus tierras comunales o resguardos. Entonces muchas de estas personas que vivían en las tierras altas, al ver una oportunidad de mejorar su condición, su calidad de vida y empezar a tener mayor riqueza en las tierras bajas por el cultivo de estos productos que estaban siendo tan rentables, empiezan a hacer un proceso de migración de tierras medianamente altas o altas a tierras bajas y cálidas, las cuales estaban constituidas más que todos en los valles interandinos de los ríos, en los valles centrales e interandinos de los ríos en el centro de Colombia, en la costa Caribe y en la zona del Urabá. Listo. Habían cantidad de tierras baldías para la época y todas estas personas con familias, comunidades enteras, personas solas, empezaron a hacer un proceso de colonización sobre todas estas tierras. Listo. Por su parte, del otro lado estaban los grandes terratenientes que empezaron a cultivar y a verse muy beneficiados de todos estos productos, del añil, del tabaco y de todos los productos que estaban siendo muy bien vendidos en el mercado internacional, les estaba dejando un muy buen lucro. Y fuera de eso, las políticas del gobierno también los favorecían a ellos como terratenientes y como grandes empresarios. Es así como ellos ven la necesidad de agrandar sus tierras, pero fuera de eso ven la necesidad de tener mano de obra, ya que no tenían o carecían mucho de esta. Pues las personas en su mayoría, al hacer todo este proceso de colonización, ya tenían su tierra propia colonizada, manejaban su propia tierra. Eran ellos mismos quienes la trabajaban, ellos mismos vendían los productos en mercado local e incluso regional, tenían una sostenibilidad económica y familiar y tenían su propia tierra, no tenían ningún interés de irse a trabajar a las fincas de a las grandes haciendas, ni a ir a ser empleados, ni a irse a ganar un salario, sino ellos querían manejar y ya tenían cómo hacerlo, manejar su propia tierra, su propia economía, no depender de un trabajo asalariado.
Es así como entonces los terratenientes se ven en la obligación y necesitan buscar estrategias primero para agrandar sus fincas, agrandar sus haciendas, tener más tierras, pero fuera de eso, lo primordial era tener mano de obra, tener gente que trabajara en sus grandes haciendas. Listo. Para ello, entonces, lo que empiezan a hacer los terratenientes y por ende grandes hacendados es que donde están las tierras colonizadas, baldías, todas las tierras que iban colonizando todas estas personas, campesinos e indígenas, ellos empiezan a acercarlas. Y si sus grandes haciendas estaban muy lejos ya fuera o muy cerca de las tierras colonizadas, buscaban la forma de empezar a agrandar sus fronteras de sus haciendas y empezar a hacer un cercado alrededor de las tierras colonizadas para luego empezar a reclamar derechos de propiedad sobre la misma, diciendo que tenían derechos mineros o que esas tierras pertenecían a la extensión territorial de sus grandes haciendas y que erróneamente los colonos pues no sabían de esto, las habían ocupados, pero que los propietarios originales eran ellos de esas tierras. Y empezaron a utilizar sus relaciones con políticos, sus buenas relaciones con alcaldes, su dinero, ¿sí? Su influencia a nivel social y política para empezar a